¿Cómo les va? Bienvenidos. Programa especial de los viernes, Ventana a las Redes. Aquí estamos acompañándolos como siempre en este día dedicado a indagar en el mundo digital. Y hoy la propuesta que les hacemos es mirar un poco, no tanto la conversación tabulada, apuntada a una discusión en particular, aunque después sí vamos a ver algo del asunto, sino meternos en el contexto general de conversación de los argentinos. Y ahí creo que hay algunas señales que empiezan a sonar con intensidad. Son alertas. Porque en la conversación pública de las redes argentinas estamos notando algo que tiene que ver fundamentalmente con el humor negativo que se disparó en los últimos meses, y esto no sería una novedad porque habitualmente pasa esto en la conversación pública, sino que la novedad en este caso es que haya quedado en valores muy altos, ¿no? Y esto explica parte de lo que habitualmente contamos en el programa y que analizamos en Monitor Digital sobre el propio contexto que se ha generado el gobierno y que ha alimentado en todo caso, contexto de fuerte crítica social, que está muy mezclada más que con un sentimiento de tipo explosivo, con algo más bien teñido del desazón, ¿no? De la desazón, para decirlo como corresponde. Teñido de un espíritu de agotamiento social que significa estar un poco escépticos ante el futuro, aunque ahí hay alguna ventanita que se abre de optimismo que vamos a analizar. ¿Les parece si empezamos a indagar un poco en este último informe, que de paso, ya lo saben, lo pueden encontrar en monitordigital.info? Y es esta alerta que se encendió, ¿no? Una negatividad que se estacionó en niveles altos y que es una negatividad que no baja de ese lugar, se mantiene precisamente en esos valores elevados. Y acá lo empezamos a ver en algunos gráficos muy puntuales. Esta es la evolución de menciones negativas y positivas en la conversación pública de los argentinos. Son los últimos 3 años. Habitualmente estamos haciendo cortes temporales de 3 años, estamos haciendo cortes de 36 meses, para ver un poco tendencias de largo plazo, de largo aliento, y entender cómo influye o no la política, que en la Argentina siempre resulta ser tan importante. Si ven la curva roja, que arranca por julio del 23 en valores relativamente bajos, pero que después se dispara, esto tiene que ver con la campaña del 23, ¿se acuerdan, no? Campaña presidencial que encuentra la sorpresa en agosto de un Javier Milei ganando la primaria, y que a partir de entonces empieza un largo debate, muy largo, fatigoso debate, diría yo, sobre qué iba a pasar con la Argentina en tiempos de una política que tenía en oferta a un candidato que llegaba a romper todo, a ajustar todo y a transformar la Argentina en pocos meses. Y eso es lo que termina sucediendo en el mundo digital. Esta curva que se dispara, esta negatividad que les estoy marcando acá, es ni más ni menos que la disparada del sentimiento negativo por entonces, que mostraba en la conversación pública un debate cruzado entre lo que era ese oficialismo del momento, el kirchnerismo de Alberto Fernández y de Cristina, y una oposición que encontraba en un candidato sorpresa una puerta que se abría, o que se podría abrir, hacia un nuevo escenario político. Y así fue. Por eso la negatividad picó tan alto allá por septiembre del año pasado, del 23, algo que después empezó a moderarse en octubre, estamos hablando siempre del año 23, y que después, posteriormente, con el gobierno de Milei empezó a desacelerar esa negatividad. Había un escenario de relativo optimismo ante la discusión en general de la vida y también de los temas que importan en términos de país: política, economía, justicia, seguridad, la corrupción también, aunque en menor medida. Y ese debate iba mejorando en el contexto general, insisto, esto que estamos viendo acá y que analizamos es una charla absolutamente general, no hay ningún filtro en particular. Miramos a la discusión de los argentinos en los términos más amplios posibles. Y si avanzamos en el progreso, nos encontramos con esta particularidad, y es el pico más bajo de negatividad de esta serie de 3 años. Y acá lo vemos.
en este año, se los marco acá, es diciembre del año 2024, el momento en el que parecía que el ajuste económico y que la política en general ordenaba bien los destinos del país, pero que se choca con una realidad que siempre señalamos, que es esta curva que crece aquí, en estos meses, y que es el repunte de la negatividad como consecuencia de un verano que empezó a encontrar a los argentinos ante la cruda realidad de estar muy entusiasmados con un cambio, con un proceso político nuevo, pero que cada vez les dejaba menos plata en el bolsillo. Y ese fenómeno de vacaciones sin guita, para decirlo en criollo, empezó a generar un malestar que quedó ceñido al verano, es cierto, ese verano que empezaba, el del 25, recuperaba después terreno, pero claro, nos encontrábamos una vez más en ese verano, en el mix, ¿no?, entre crisis de bolsillo, la política que no entregaba demasiadas novedades, pero aparece Milei primero en el foro de Davos, ¿se acuerdan?, diciendo barbaridades contra la ideología de género, y posteriormente, como ya ustedes seguramente conocen a la perfección, estalla el escándalo Libra en febrero del año 25. Ese contexto de negatividad en alza después fue mejorando. El 25 fue un año en el que, pese a todo, el gobierno parecía encontrar una discusión pública muy favorable, al punto que, si avanzamos bastante más, vamos a llegar a diciembre del 25, es decir, el diciembre pasado, con la positividad incluso logrando superar en algunos puntos a la negatividad. Fue un hecho histórico, pero sobrevino algo en la discusión pública, tanto en la Argentina como en el mundo, y que fue el escenario de la guerra. Primero, los sucesos de Venezuela, que realmente generaron una incertidumbre muy grande, y después, posteriormente, el conflicto en Medio Oriente. Ustedes me dirán, ¿cómo puede tener eso semejante impacto en una discusión en un país tan lejano como la Argentina? Bueno, quiero que sepan que la guerra y otros componentes de la discusión política, después en Argentina se sumó el caso Adorni, la reforma laboral, el debate del verano de la reforma laboral, siempre lo remarco, fue muy perjudicial para la reputación del gobierno y pegó de mala manera en general en la conversación de los argentinos en el mundo digital, esta conversación pública que indagamos nosotros a través de las redes sociales. Y esta curva que vamos acá a agrandar, esta curva en ascenso, esta curva roja de la negatividad, es todo 2026. Con esto está lidiando el gobierno, hoy, ahora, con este mes en curso, junio, que pareciera encontrar un punto apenas más favorable de conversación pública, que es el que estoy marcando ahí, pero que no alcanza a desmoronarse la negatividad por muchas razones, por varios factores que ahora vamos a analizar un poquito más en detalle. Con esto está lidiando el gobierno. Entonces, cuando vemos una opinión pública que mira cada vez más, de manera más escéptica, no solamente al gobierno, sino a la política en general. Fíjense las adyacencias de San José 1111, ¿no? La cárcel domiciliaria de Cristina. Hay gente abarrotada con la policía cortando las calles para contener la masa militante que va a defender a Cristina. Y puede ser que algún día, en este aniversario de su ratificación de la condena y en el aniversario de su detención efectiva, ponele, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto entusiasmo hay en general en la población argentina, en este caso por la política, pero podemos hablar de otras cosas? Hay excepciones, que ahora vamos a ver, porque hay un mundial de fútbol en curso, y ahí hay algo que, más o menos, indagando ya en la superficie, vemos que lo futbolístico aporta algo de positividad en medio de este contexto, insisto, logrando para que lo veamos con mucho más detalle, y es la disparada de la negatividad entre finales del año pasado y comienzos de este 26, y la persistencia, son 6 meses, es medio año de una negatividad absolutamente sostenida, con oscilaciones, pero muy sostenida en valores inéditos. Hay que retrotraerse a los finales, al ocaso del kirchnerismo con la gestión desastrosa de Alberto Fernández, para entender estos niveles de negatividad, que incluso son más bajos, es cierto, pero bueno, como para que tengamos una idea de dónde nos podemos posar para encontrar un punto de comparación más o menos cercana en el tiempo, ¿no? Un análisis que hacemos que es muy piola esto, porque nos permite ver
en qué andamos los argentinos, no solamente en la narrativa, sino qué emoji elegimos en la discusión en redes, por supuesto que con el predominio de X, pero acá aparecen las demás redes que también te permiten usar emojis, y que es muy sutil en la utilización de los emojis, entender cómo va el humor de la gente priorizando, por ejemplo, como en este caso, por suerte, la utilización del corazón y un sinfín de emojis que rodean a este que, sí, hay muchos corazoncitos, pero también hay algunos de cierta crispación que no alcanzan a ser tan protagonistas, pero que dan cuenta de este escenario. Espera, estos son los emojis positivos y estos son los emojis negativos. Acá vemos el contexto, ¿no?, de la negatividad con el alerta. Esto refleja esta sirena en el medio. Es típica de aquellas publicaciones que viven un poco como vivimos nosotros en el campo de lo periodístico, en la urgencia, en el último momento. Es como una suerte de estado de alerta, ¿no?, permanente, en el que vivimos mucho en la conversación, y ahí aparece el llanto y la risa, que es un poco la ironía que se carga ahí fuerte en la discusión en redes cuando utilizamos los emojis. Bueno, acá nos metemos en el desagregado de los sentimientos, ¿no? Si miramos junio, este mes, y observamos con detenimiento cómo se compone, por un lado, el sentimiento positivo y el negativo, vamos a ver que efectivamente el sentimiento negativo predomina, pero fíjense que en el sentimiento negativo, cada una de las categorías, que acá se las marco, la culpa, la tristeza, el odio, el enojo, la preocupación, son categorías que tienen valores bastante cercanos unos de otros. Es cierto que la culpa predomina, de un 10,5%, pero en general fíjense que esas líneas, esas barras, no están tan diferenciadas unas de otras, sí van variando, por supuesto, pero es una curva más bien suave, ¿no? Si yo tengo que trazar una curva, me voy a encontrar con una curva más o menos suave. Ahora, ¿esto qué significa? Que está muy distribuido el sentimiento negativo de las redes y que es muy difícil operar, en términos de la comunicación política, por ejemplo, es muy difícil operar para torcer algunos de estos sentimientos que pareciera que están muy consolidados. En el caso de los positivos, bueno, está todo mucho más perfilado por el lado del amor. Esto nos indica que muchas veces en los augurios, en los buenos deseos, hay una preeminencia de la cuestión del amor como sentimiento positivo más importante, pero el resto está muy desvalorado, muy disminuido en su potencial, ¿no? La alegría, el agradecimiento. Fíjense que la esperanza, en la nómina de sentimientos positivos, apenas se alcanza el 2,8%. Entonces, fíjense qué bajo que está, ¿no? Ese sentimiento que podría ser un buen síntoma de una suerte de recuperación en el clima social que registramos en las redes sociales. Miremos la comparación intermensual, después vamos a mirar la interanual. Ahora lo voy a agrandar porque esto me parece que está un poquito chico, ¿no? Si miramos con más detenimiento en el desagregado de qué pasó de un mes a otro, los sentimientos que más crecieron, en proporciones bajas, pero que terminaron empujando la negatividad para arriba, fueron la tristeza, el odio, la indignación, vamos a ponerlo ahí así se ve un poquito más, y la culpa, entre los sentimientos negativos. Después están los positivos que crecieron, que lo hicieron en mucha mejor proporción. Lo bueno de un mes a otro es que bajaron mucho el sentimiento de enojo, la venganza. En realidad bajaron por menos del 1%, pero fueron los que más decrecieron en la comparación intermensual. El enojo, la venganza, la preocupación, la desesperación. Y los que bajaron menos fueron los positivos. Así que acá hay un saldo que muestra que de un mes a otro hay una pequeña desaceleración de los sentimientos, de sentimiento negativo y un muy breve crecimiento de los positivos, pero no alcanza, porque todos siguen valores más o menos estables. Y ahora, esto me parece todavía más interesante, porque acá lo que estamos viendo es ¿qué pasó hace un año? Sacamos la foto de junio del 25 y la comparamos con la foto de junio junio del 25, junio del 26. Y de un año a otro, en 365 días, en la diferencia de 12 meses, nos encontramos con que la imputación que más crece en los términos negativos es la culpa. La culpa como sentimiento acusatorio menos hacia uno, es decir, la autoculpa, y más la culpa al otro, la responsabilidad, que en política sabemos de qué se trata,
las responsabilidades políticas del gobierno, el caso Adorni, por ejemplo, lo que fue el caso Libra, pero concretamente hablando de este junio, estamos viendo que la discusión, que los sentimientos negativos de un año a otro fueron dominantes a la hora de explicar por qué la disparada de esa negatividad que veíamos antes, ¿se acuerdan? La culpa al frente con el 3,5%, la tristeza con el 0,7%, la bronca con el 0,6% y después sigue indignación, la desesperación, el odio, el resentimiento, la envidia y el enojo. De un año a otro, el único sentimiento que crece, y muy magro, muy poquito, es el agradecimiento, ¿no? Después el resto también está más o menos en valores iguales, pero no encabeza en la lista. El agradecimiento con el 0,1% de un año a otro. Tomemos nota de esto que es clave, ¿no? Hay un profundo resentimiento del espíritu optimista de los argentinos de un año a otro, perdón que me adelanté, y se explica por este crecimiento notable de los sentimientos negativos. Y fíjense, vamos a la curva, vamos a la barra más, a la que más cayó de un año a otro, el amor. El valor del amor. Acá no tiene que ver necesariamente con el amor en términos de pareja, tiene que ver con el amor en términos de relaciones interpersonales en general, las parejas, las familias, el amor también inscripto en la discusión política, ¿eh? Sí, también, por supuesto. Pero un desmoronamiento muy fuerte, por eso yo les mostraba antes que los sentimientos positivos quedaron tan vinculados, tan concentrados en una sola categoría, el amor, que el solo desmoronamiento de ella arrastró toda la discusión a niveles bajísimos, realmente muy bajos. Bien, y avancemos un poquito más y nos metemos en esto que están observando ahora, y es un análisis evolutivo de categorías de conversación, pero sectorizadas, ¿no? Por distintas miradas para observar cómo evoluciona el sentimiento de los argentinos. Ahora se los voy a ir filtrando para que no los mareen tantas curvitas. Yendo un poquito más al análisis simbólico de la conversación de los argentinos en redes, ¿no? Entender un poquito más, ya filtrando algo más de información, no dejando que la conversación fluya libre, sino que ya la empezamos a sectorizar un poco, la tabulamos, empezamos a meter mano, ¿no? Para usar una definición que se entienda, y observar qué pasa con estas discusiones, por ejemplo, sobre la democracia. Bueno, y ahí vemos que esta discusión en la Argentina sobre la democracia, que viene recuperando terreno muy de a poco, va muy en línea con algo que en algún momento les voy a traer, y es el estado de descontento en general de las comunidades latinoamericanas, por lo que significa, pero acá se me fue, perdón, ahí está, el descontento de las comunidades latinoamericanas, y por supuesto que acá inscribo a la Argentina. Acá se me acaba de disparar esto, ya lo voy a recuperar. El descontento de las comunidades de la región de América del Sur, América Latina puntualmente, sobre el valor de la democracia. Fíjense qué bajo que se encuentra, lo vamos a mirar en otra comparación, ¿no? La política en sí, un poquito peor incluso que la propia democracia, es decir, la herramienta con la que las ciudadanías encuentran, digamos, o que la toman como un elemento válido para torcer los destinos de sus propias vidas, que es la política, o si creemos que es la política, claro, acá viene el debate, ¿no? Bueno, esta herramienta de cambio social, que es la política, está en valores muy bajos y comparables a la democracia, y acompañando bastante la curva de la democracia, por más que la democracia como institución, tiene algunos picos un poquito más elevados. Esto quiere decir que es menos negativa, ¿no? Porque las dos están navegando entre el sentimiento pésimo y el sentimiento muy malo. El Estado, que es esta curva gris, ahí elaborando un poquito porque por ahí no se ve, bueno, también está ahí entremezclado, ¿no? El Estado tampoco tiene un valor, y muy parecido al valor que tiene la ciudadanía sobre la política y la democracia. Estas herramientas que pueden definir el destino de comunidades no están bien valoradas en esta discusión pública que estamos indagando, como siempre aclaro, en el mundo de las redes sociales. Y voy a sumar la crisis. Fíjense que si bien no acompaña tanto el resto de las curvas, viene sí
o sea, tiene oscilaciones un poco independientes, esa curva negra, está, sí, en los peores niveles también. Ahora, vamos a la contracara de esta realidad, que en realidad es como una, digamos, es el frente y al revés de una misma carta, ¿no? Es cara y seca de una misma moneda. El futuro y la Argentina. Voy a sacar el resto de las categorías para que nos queden las dos que quiero analizar ahora, que lo analicemos juntos. También marco esto, son los últimos 3 años de conversación en redes, filtrado ahora por Futuro y de Argentina, para que entendamos, la curva verde es la del futuro, la de la Argentina es la celeste. También vienen muy acompañadas una con otra, hay un valor de lo argentino que, salvo en los comienzos del gobierno de Milei, cuando había una mejor valoración del futuro que del propio país, ahí veíamos que, más allá de esa particularidad que quedó bastante desenganchada una curva con otra y después empezaron a aparecerse un poquito más, en ambas curvas hay una valoración superior a las herramientas de la discusión política como valores positivos dentro de estas categorías simbólicas que estamos analizando en la conversación en redes, ¿no? Y en los últimos meses, que si bien hay una fuerte caída que vimos a fin de año, lo que observamos ahora, en este comienzo del 26, es una recuperación, hay una mirada un poco más optimista del futuro y de la Argentina, ¿no? Hay acá algo, hay una esperanza larvada, si se quiere, hay una valoración un poquito más positiva, como ya venía siendo con el resto de las categorías de conversación, pero que posándonos sobre el futuro y sobre la Argentina, pareciera que allí hay algo más. Y ahora vamos a ver qué es ese algo más. Y acá lo vemos. En los promedios, en el del último año, el futuro y la Argentina, como ven, acá sobre la izquierda, son las dos categorías que acarician los valores de neutralidad, por lo menos, en categorías negativas, pero muy bajas. Y después sí, aparece la democracia, el Estado, la crisis y la política. Fíjense este dato, voy a agrandarlo para que lo veamos con más detenimiento. La política, en los promedios de los últimos 12 meses, tiene una consideración, tiene una valoración más negativa que la crisis. O sea que la política es peor vista que las crisis. Es peor vista que el funcionamiento del Estado en sí, y la política es peor vista que la democracia. Zafa la democracia de estas cuatro, pero está en niveles de negatividad muy alta, en este pozo, asomándose cada una de estas categorías al peor sentimiento de conversación. Que no están en ese lugar porque están promediados los últimos 12 meses, si no nos estaríamos encontrando en un escenario todavía peor. Y esto se lo mostré la semana pasada, pero esto sirve como marco para entender por qué todo lo que vimos antes, por qué la conversación en general de los argentinos no encuentra respiro y se mantiene en estos niveles de alta negatividad. Y acá, recuperando los datos de la semana pasada, estas métricas, vemos que cuando discutimos sobre gestión pública, gestión de gobierno, podemos llamarlo gestión de Estado, gestión pública, como ustedes quieran, para este caso nos sirven los 3 conceptos, es la política y la justicia y la economía lo que están empujando a estos niveles de alta negatividad. La política ganando protagonismo de un mes a otro, la justicia también, la economía, como vimos la semana pasada, perdiendo peso, la educación también ahí pidiendo pista, pidiendo protagonismo. Acá hay que trabajar, digamos, si alguien quisiera modificar, si alguien pretencioso pudiese modificar el humor de 47 millones de personas, o por lo menos de las 35 millones que estamos en redes sociales publicando, o que por lo menos estamos en redes, tendría un trabajo dificilísimo, tendría un trabajo titánico para poder torcer semejante discusión pública que por ahora se mantiene en estos niveles de negatividad que les marcaba. Y para ir terminando, viendo esa discusión en general de los argentinos, en términos de positividad y negatividad, acá observamos en este gráfico en formato de torta, ¿no?, que rodea a Milei, vemos cómo el presidente, hoy, acá no llegamos a poner los valores totales, pero estamos hablando de 75% de negatividad y 20 y tanto de positivo, vemos cómo se compone
en el mes de junio, el sentimiento integrado, el negativo por un lado y el positivo por el otro, como en este desagregado de sentimientos, la culpa, la preocupación y el odio explican el 75% de la negatividad sobre Javier Milei, y cómo el veintitanto restante se ordena entre categorías positivas que, a diferencia de la conversación general, están bastante bien distribuidas entre el amor, la alegría, el agradecimiento y la satisfacción. Pero claro, todas esas categorías positivas apenas si llegan a sumar el 25%, ¿no? Y acá lo vemos. ¿Pasó algo bueno para Milei de un año a otro? Sí, bueno, pasó que bajó del 81 de negatividad en redes sociales al 74. Yo les había dicho 75, bueno, ahora 74. ¿Qué pasó de un año a otro? Comparando junio 25, junio 26, en el perfil de Milei la culpa se mantiene como el sentimiento negativo más importante. Y de un año a otro baja la negatividad, pero se pone mucho más dura, porque crece el odio, se desacelera la preocupación y después crece la tristeza en el perfil de Milei y deja de lado a la venganza como uno de los sentimientos negativos más importantes. Después en los positivos la cosa no varía demasiado, está el amor, el agradecimiento que crece de un año a otro, baja la esperanza, un valor también para tratar de entender qué pasó de un año a otro en el perfil del propio Milei y cómo pegó esa discusión que veíamos al principio, esa discusión de las redes sociales, hablando de todo un poco. En las redes se habla de la existencia misma, se habla de la vida, de la muerte, de la enfermedad, se habla del amor, se habla de la esperanza o de la desesperanza en todo caso. Pero detrás de esa discusión existencial, como denominamos nosotros, aparece lo político, como veíamos, aparece lo económico, aparece el rol de la justicia. Hay que tener en cuenta, voy a volver un cachito para atrás, si ustedes me permiten, porque yo quiero que dimensionemos este gráfico, ¿no? Ustedes ven que hoy por hoy en la discusión, en la conversación pública de los argentinos, hay una valoración descomunal de la justicia como cuestión pública para debatir. Ustedes entienden que en la Argentina hay una certeza, y esto me parece que es un rasgo muy llamativo, ¿no? La población argentina, la ciudadanía argentina, considera que no tiene justicia en ninguno de los frentes posibles. Como institución, o sea, como Poder Judicial, considera que es una institución, no traje hoy las valoraciones en redes, ¿no? de la justicia, son los peores, probablemente la peor institución valorada. Se la considera como institución una categoría mal vista, por decirlo en términos populares, y en términos generales los argentinos consideramos que no tenemos justicia. Pensemos en lo cotidiano, ¿no? En la cotidianeidad, ¿no? En nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones afectivas. Hay algo que está roto, ¿no? Que no funciona bien. Y en esta ponderación mes a mes, esta que es de junio, esta cuestión está más presente que la economía. Aclaro, de aquellos que discuten en redes sociales sobre estas cuestiones, ¿no? Que generalmente de esos 35, no me acuerdo ahora bien el número, pero aproximadamente 35 o 38 de usuarios activos que tiene la Argentina en redes sociales, no todos publicamos, pero leemos todos los que publican lo que publican, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Entonces, la justicia le pelea protagonismo en la discusión pública de estos usuarios, le pelea a la economía. Y está no tan lejos de la discusión política, que es la que habitualmente nosotros vemos en los medios de comunicación, también en las redes sociales, por supuesto, de lo que hablamos habitualmente en el programa y en el streaming y en tantísimos otros lugares. Pero fíjense qué importante y qué deficitaria es la cuestión de la justicia, como valor institucional y como cuestión simbólica, ¿no? Como valor social, el tema de la justicia. Una sociedad que considera que la justicia es una deuda. Y si bien, como les decía, no traje el
no traje el gráfico para mostrarles el sentimiento de la conversación sobre la justicia, es el peor de todos. Es el peor de todos. Y este es un aspecto interesante que le da forma a esta composición de este informe y al título del informe de Monitor Digital, que lo pueden encontrar en monitordigital.info, y es esta cronificación, esta negatividad que se volvió estable, poco móvil, estática y peligrosamente estática, porque como vimos es una negatividad que queda en proporciones muy, pero muy elevadas. Bueno, gente, gracias. Gracias por seguirnos. Primera parte de nuestro programa que hemos completado con este informe, y ahora viene la segunda parte que lo vamos a analizar con Luquita, con el Mundial en la